O sea, los argentinos lo mejor que tienen son la gente. Te ofrecen y te dan hasta lo que no tienen. Te coges un taxi, bueno, te cogen, no, ahí agarra. Mira, Ajá. ¿qué espera? Ahí. Mira, ¿veis? ¿Estuviste yendo al gimnasio, Seba? ¿Queremos Sí, traer? era todo para mostrar mis brazos. Estoy argentinizado, tengo que hacer cosas de esas. Sí. Yo también soy adicto a Diamante. Con un argentino creo que puedes hablar de todo, del tiempo, de medicina, de fútbol, de política, de política coches, no hables. España y Argentina son mucho más hermanos de lo que nos pensamos. Mira, Vamos a pasar Navidad Año Nuevo a Argentina, déjense de joder. alta joda, guacha. Pero nosotros hemos tenido que aprender a querer a Messi. Ahí sí es complicado. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y hoy estamos con unos capos. Sí, hoy estamos con Nuria y con Seba, dos capos, dos genios que lo venimos siguiendo ya hace un rato y bueno, nos contactamos con ellos hace poquito, dijimos vamos a hacer una entrevista y no, era difícil porque les pasaron 1 millón de cosas en ese tiempo y por eso ahora les quiero dar la palabra a Seba y a Nuria, que se presenten por favor y nada, que nos cuenten un poco qué pasó este último momento con ustedes. Bienvenidos. Cuenta. Bueno, ¿Qué tal, tanto amigos? que contar. Gracias, chicos, por contar con nosotros. Nada, somos SN, dos locos españoles enamorados de Argentina y a los que les pasan muchas cosas, ¿verdad? Sí. Es que hacemos muchas cosas, entonces nos pasan un montón de cosas. Nada, hace como un mes, hace 2 meses hemos estado en Argentina Sí, por sexta vez ya. por sexta vez y hemos estado grabando un documental en Argentina. Creemos que cuando salga... Va a ser muy, muy épico, como digo siempre. Wow. Es un documental que trata sobre comidas argentinas, tipo, como podría ser, no sé, Street food. o no sé si En es crónicas carnívoras. Sí, es un poco eso, pero yo creo que tocamos un poco más la cultura argentina y la esencia argentina. Para nosotros es un orgullo y segundo es una caricia al alma a cualquier argentino y sobre todo para todo el mundo que conozca, que pueda conocer lo que es esa diversidad cultural de gastronomía que tiene Argentina, que muchas veces nos quedamos siempre en Buenos Aires, en los porteños, en la gente de la capital, porque es casi no te voy a decir la mitad de la población, pero Buenos Aires es casi... Es muy grande, muy representativa la gente de la capital, pero mira, pues este documental hemos tenido la suerte de que nos ha ido llevando hasta Jujuy. Sí, casi hasta Bolivia. Casi hasta Bolivia nos ha llevado, entonces... Hemos tenido suerte también nosotros de conocer cosas que tampoco conocíamos. Es un contenido que más allá de Argentina, creo que a todo el mundo le puede resultar interesante porque es muy interesante tanto gastronómicamente como culturalmente porque se cuentan un montón de cosas en cada capítulo. Sí, aparte hay una curiosidad que ya sé cómo somos nosotros, nuestro contenido es divertido, es cercano, yo creo una de las cualidades que tenemos y en ese documental lo hemos mostrado, pues eso, teniendo charlas con la campeona de Tucumán, con mucha gente, con hinchas de barras bravas ahí que nos hacían un asado ahí en el suelo. Iban pasando cosas en cada capítulo que no estaban planeadas, pero que mejoraban y enriquecían todo aquello que teníamos nosotros pensado para cada capítulo. Entonces pensamos que no solamente para Argentina, sino más allá de Argentina. Es muy curioso, ¿eh? O sea, es muy curioso y muy interesante. Y ya está aquí nuestro parte de comercial. Vamos a quedar a la espera, a ver cuándo se estrena. ¿Fecha tienen o todavía Claro. no? Todavía no. 2025, pero todavía no tenemos Está en fecha. postproducción. Y luego nos ha pasado varias cosas. Hemos sacado una marca también de gafas. Yo soy optometrista y entonces hemos sacado una marca de gafas argentina que se llama Orbital en España. Bueno, en Europa. O sea que si queréis desde Alemania podéis comprar. También podéis comprar Orbital desde Alemania. Y lo último, y ya si no esto va a ser como muy redundante. Madre mía, parece que nos venía a promocionarnos, chicos. No era la intención, os lo prometemos, pero es que no dejan de pasarnos cosas. Y esto es lo último. Pero bueno, lo pues más épico. El Martín Fierro, yo creo que es como los Goya españoles, como, no sé, como los Latin Grammy de la música, bueno, como, no sé, ¿no? En Argentina, y él lo puede decir, es uno de los premios más reconocidos. Y este encima es el Martín Fierro latino, que competíamos con
Bueno, yo no sé ni cómo tenemos esto aquí, de verdad, ¿eh? Yo estoy aquí todavía, estábamos, Lele Pons, estaba... Lizardo Ponce, estaba Sí, Sebastián Pamela, Villalobos, Sebastián Villalobos, un colombiano. Pamela. Es latino, es internacional. Sí, O sea, sí. De toda Latinoamérica, ¿no? Sí. ¡Wow! cuando nos dijeron el premio, Nuria hacía así, no, pero es todo, no sé, cosas que pasan en la vida y, bueno, pues agradecidos. Y bueno, eso ha sido en los últimos 2 meses lo que nos ha pasado. Eso fue, sí, los últimos 2 días fueron eso. Nada, es cosas. Cuando crearon el canal de SN Challenge, ¿lo hicieron con el objetivo de reaccionar solamente a cosas argentinas o fue pasando así? No. Es una curiosidad que siempre nos pregunta mucho. Y se creó el canal SN Challenge, el nombre es Sebas, SN Nuri Challenge. Eran challenge de comidas. 24 horas comiendo comida peruana. 24 horas comiendo comida en el McDonald's. Era de comida. 24 horas comiendo amarillo, solo cosas amarillas, solo cosas rojas. No, está buenísimo. 24 horas comiendo comida china, de México. Sí. Hicimos uno de comiendo comida argentina. 24 horas comiendo argentina porque una seguidora de mi canal, de Nuri Calvo de YouTube de mi canal, me dijo, ay, qué divertido esto que estáis haciendo en el otro canal. Yo soy argentina y me encantaría que hicierais un 24 horas comiendo argentina. Entonces, desde Argentina me mandó 2 cajas de comida. No sé todavía cómo fue capaz de mandarme tantas cosas, pero me mandó 2 cajas y me las mandó tal que así. Número 1, el mate. Número 2, la bombilla. Número 3, la hierba. Número 4, alfajor. O sea, entonces era como que ella me iba haciendo como la cronología de lo que era cada cosa y de para lo que servía, porque nosotros no teníamos ni idea. Y lo bueno fue que empezamos a hacer ese contenido en plan, yo creo que fue súper orgánico, porque primero hicimos lo que ella decía, no me miré ningún tutorial, no miré si había vídeos de comida argentina, yo creo que prácticamente... Si lo hicimos todo mal, ¿qué tipo vamos a mirar? 24 horas comiendo comida argentina, yo creo que no había, ¿no? O no me suena en esa época, no sé, luego después de nosotros se incrementó mucho el tipo de reacciones, el tipo de contenido sobre Argentina, pero no estaba tan de moda como ahora después del Mundial, de las 2 Copas de América. No, para nada. Entonces nosotros empezamos a hacerlo y lo hicimos todo mal. Todo mal, el mate tú tienes ahí tu novio, tu compañero, tu pareja te está enseñando cómo es, pero nosotros no sabíamos nada. Entonces, nosotros quemamos la hierba. Nos quemamos nosotros. La hierba era nobleza gaucha. Fuerte, pero fuerte. Claro, ni quitamos el polvo ni nada, que todo mate. La bombilla, nos clavamos los labios, nos clavamos la lengua. Luego de repente a la que nos tomamos eso tan amargo, nos tomamos un alfajor y entonces nos pareció que el alfajor estaba extremadamente dulce. Entonces literal, resumiendo, nos cagamos en la cultura argentina. Entonces todos los argentinos nos empezaron a odiar. En un momento fue instantáneo. Se viralizó y todos decían, boludo, pelotudo, pero ¿cómo haces eso? La concha de tu... deja de mover como un palanca de cambios, no sé qué. La bombilla no se toca, no se mueve, eso es agua con palos. Hicimos unos segundos para intentar mejorarlo y yo casi lo empeoré porque en vez de decir la boluda, yo me pensaba que era lo mismo que pelotuda. Entonces me tiré todo el vídeo, venga, pelotuda. Y toda la gente decía, pelotuda es un insulto. ¿Cómo le digas tú? Y claro... Empezaba y hasta que llegaron las reacciones porque entramos en pandemia, para resumirlo, porque esto no va a ser al final. Y cuando en las reacciones ya explotó, ya había explotado, pero empezó a explotar. Claro, nosotros entramos en pandemia y digamos que ya no podíamos hacer el contenido que nosotros hacíamos, que era salir de casa, y grabar, ir a restaurantes o grabar o hacer la compra e intentar hacerlo en casa o tal. Entonces, claro, hubo un momento que la audiencia nos decía, pues podéis reaccionar a este vídeo, pues podéis reaccionar al otro. Y claro, nosotros decíamos, ¿qué es reaccionar? ¿A qué se refieren? Claro. ¿A qué se refieren? ¿Qué quieren que hagamos? Claro. Y yo miraba y no había nadie que hiciera lo que nosotros exactamente, pero había un chico que se llama el Show de J, no sé si os suena, que es un chico que reaccionaba a cosas de Argentina, sobre todo mucho a series. Y yo miraba y decía, esto es reaccionar. Porque yo puse reaccionar a Argentina. No había nada. Fue un nicho. Y empezamos nosotros a hacer cosas, en plan, primero con humor probábamos alfajores, luego empezaron a salir figuras públicas cuando ya nos hicimos grandes, como la Andricina, como Barassi, como el Indio Solari, Di María, salió mucha gente saludando a Capusotto en el canal, los Palmeras,
Claro, o sea, luego nuestro canal de repente entró en un círculo muy guay y es que nosotros desde la incultura de dos españoles que jamás habían viajado a Argentina y que estaban conociendo a Argentina a base de reaccionar vídeos, Claro. a la gente le pareció curioso, pero claro, pues yo qué sé, imagínate, si reaccionábamos a la Andristina, hablábamos con la Andristina, le decíamos, oye, mira, vamos a reaccionar a tus vídeos, para que ver qué le parecía. Generalmente casi todo el mundo nos contestaba y casi todo el mundo se apuntaba a mandarnos un saludo. Claro. Entonces, en cuanto que empezó a salir uno, luego salió otro, ¿sabes? Y entonces se generó como una especie como de modus operandi en el que claro, nosotros pedíamos permiso, cosa que nadie pedía permiso hasta ese momento. Claro, incluso yo creo que como estaba el canal ya tan de moda, ya, claro, entramos ese año en tendencias 36 veces o 38 veces en un año. Tengo una pregunta también en cuanto, porque ustedes son españoles que reaccionan mucho a la cultura argentina. ¿Qué les dicen sus amigos, sus familiares españoles? ¿Qué les dicen? O sea, ¿los apoyan o les dicen, che, ¿por qué reaccionas tanto a Argentina? Aguante España. ¿Cómo es ahí la situación? Hay dos, lo que has dicho. Hay gente que le parece curioso y se apunta incluso a probar asados, cosas con nosotros, porque tiene una mente viajera, más abierta y tal. Y hay gente más cerrada que, no, porque Argentina Sois castizos, sois españoles. es mejor España, tal. Y no creo que haya nada ni mejor ni peor. Todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Hay que sacar lo positivo de cada y quedarse con ello. Y hacer ahí un combo, como hacéis vosotros, ahí Ucrania y Argentina ahí. Sí. En Frankfurt. En Frankfurt. Por ahora. Por ahora. Pues nosotros somos como ustedes, pero un poquito antes. Nosotros estamos todavía arrancando, pero también nos gusta hacer muchas cosas y somos bastante quietos. Y no paramos de hablar. No toqué la bombilla. No toqué la bombilla. Me he emocionado. Es vodka, Ah, ¿es mate? Vodka, dice. Vodka. No, es agüita. Agua. Ah, es agua. Yo ya pensaba que es un mate. Les creemos. Vamos a hacer cuenta que les ¡Es mate! Sí. ¿Qué fue lo más sorprendió en la cultura de Argentina? Lo que más nos ha sorprendernos, nos ha sorprendido un montón de cosas. Yo primero lo bipolares que son. Literal. Están conmigo, no, tal, ahí, súper bien. Se suena el coche y vamos a ir por Buenos Aires. La concha. Digo, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué ahora se ha vuelto loco de repente? O en el fútbol. En el fútbol nos pasaba que claro, de Boca, el que nos lleva, que es un directivo de Boca. El consulado. No sé, y encima se ve buena persona. Además es un tío que habla como súper bajito, súper amable, súper tal. Le ves en el partido y digo, pero si parece el demonio. El último día he perdido con River. Sudando, no querían comer, se abría la camisa. Digo. Y dices, madre mía, pasan de blanco al negro en un momento. Wow. Pero bueno, y luego la otra cosa es la pasión, que es parte un poco de eso, es la pasión con la que viven todo. Pero nos ha sorprendido muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, no sabíamos que cada 29 se comen ñoquis. Ah, eso, bueno, ¿verdad? Vos lo sabés, hay cosas que ustedes saben más que ella, porque ella todavía no fue a Argentina, entonces todos los 29 de cada mes se comen ñoquis. ¿Qué? Y se mete un billete debajo del plato. Y metes un billetito. ¿Para qué? Eso pregunto yo. Se supone que es para que tengas dinero para el mes que viene hasta el día 29, como bueno, venga, va, hemos llegado a este 29, ¿no? Y en teoría, ¿no? Nos explicaron que era así, ¿no? Era como, hemos llegado a este 29, agradecemos, comemos ñoquis, metemos el plato para que los italianos. Hasta el mes que viene, pues también tengamos como el dinero para poder tener un plato de comida en la mesa. O eso nos explicaron, chicos. Sí, es un tema de buena suerte, sí, ¿no? De financiera, Vos te reís de esto igual, pero en Ucrania ustedes también tienen ciertas tradiciones que también no tienen mucho sentido. Igual, yo nunca escuché esto. Nosotros nunca lo hicimos. No, hay que... Sí. No me quemé. Los argentinos, ¡pum! ¿Cómo que los 29 no comían ñoquis? Andaba a comer ñoquis, ¿sí? No me quemé. No, pero claro, ella todavía no fue a Argentina, entonces hay un montón de detalles que faltan. O sea, ella, nosotros estamos hablando acá re tranquilos, pero ella, el español no es su idioma nativo. O sea, ella está... No, a mí me alucina cómo estás hablando español y de esa manera. O sea, te juro que ojalá yo pudiera hablar inglés con la misma soltura con la que tú estás hablando ahora mismo español, porque yo no me veo capacitada. Claro, y más viniendo de una lengua como es el ucraniano,
bueno, el ruso, que es una lengua que no tiene nada que ver con el latín, con latina. Es decir, que yo lo miro y digo, ¿pero qué letras son estas? Pero, claro, exacto, para mí es todo, vamos, eres una jefa. Yo te admiro, te juro, porque a mí me dicen ahora mismo de hacerme el mismo vídeo, pero en inglés no hablaría como habla. Hablas bien, ya. El que no hablaría soy yo. Pero te admiro, de verdad. No, pero por eso justamente yo intento ir despacito con todas las cosas, porque la cultura argentina, como ya vieron ustedes, es muy amplia. Plena de sorpresas. Entonces yo primero quería que aprenda el idioma, que ya lo maneja muy bien. Sí. Ahora voy por primera vez a Argentina en diciembre, ahora dentro de poquito. ¡Hala, qué bien! Claro, y haciéndose de a poquito la vamos llevando para que no se asuste. Porque viste todo eso que me decís de que son bipolar y todo eso, yo no tengo miedo que se me asuste muy rápido, entonces vamos de a poquito, vos tranquilo. ¿Cómo? Una pregunta mía, ahora yo os pregunto. Okay. O sea, tú como ucraniana, los ucranianos son como más fríos, ¿o no? Sí, o sea, el español es cálido, pero el ucraniano, o sea, es cálido, pero no tanto como el argentino. Obvio. ¿Estás preparada para recibir tanto amor, tanto toqueteo, tal? Sí, me encanta esto. Yo antes estaba un poquito fría también, como mi cultura, pero siempre a mí me gustaba muchísimo la cultura de España, de Argentina, igual en total en Latinoamérica. Desde chiquita, desde 12 o 13 años, yo miraba esta telenovela, capaz conoces, no sé, se llama Violeta, de Argentina. Sí. ¿No? Y desde esta telenovela yo me enamoré en español y quería mucho ir a viajar a España, ir a Argentina, estaba re contenta y claro, de este punto yo ya sabía con 12 años que, ok, este idioma voy a aprender sí o sí. Qué bueno. Qué bueno. Te va a encantar. Sí, que también queríamos preguntarle eso. Ustedes que fueron muchas veces a Argentina, ¿qué consejo le darían a ella? Por ejemplo, como el de recién, que vaya preparada, que te van a abrazar. De ese estilo, ¿qué otro consejo le podrían dar a Ania para que Yo empezaría primero con hacer una dieta, de por lo menos bajar, de quedarte, como te diría yo, muy por debajo de tu peso, ¿vale? O sea, casi ahí. Todo lo que puedas no comer de aquí hasta diciembre, no lo comas. Muy buen consejo. Pero justo vamos a Madrid entre medio. Bueno, pues entonces ya se pudrió todo, como dicen en Argentina. Lo siento. Se pudrió. No, solamente puedo decirte que lo siento. No, porque luego a mí me luego lo vas. Sí, por eso no. Pero lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Bueno. Eso por un lado. Yo creo que la comida come prueba de todo. La verdad que es una. La comida, por ejemplo, argentina tiene eso, tiene parte de la gastronomía española y parte de la italiana. Entonces es tan fácil comer en todos los sitios, está todo tan rico. Las empanadas, la milanesa, ay, por Dios. El asado, ya, aunque no te guste la carne, es que está de todo. Mira, yo te diría una cosa también. A mí me sorprendió muchísimo, tanto la primera vez que fuimos nosotros dos, como la primera vez que fuimos toda la familia, ¿vale? Con mis hijos y todo. Con nuestros hijos y con mis padres y tal, estuvimos un mes y me sorprendió muchísimo la generosidad que tiene el pueblo argentino contigo. O sea, te intentan dar, te ofrecen y te dan hasta lo que no tienen. Y yo me acuerdo que me daba como reparo, ¿no? Como de decir, no, hombre, pero ¿y cómo voy a...? Veníos a casa veníos a... Y yo decía, no, venga, no, pero nosotros no, tal, no sé qué. Acéptalo todo porque de verdad que la gente, o sea, los argentinos lo mejor que tienen son la gente y la gente está como loca por que vayas a su casa, por ofrecerte, porque tú conozcas de primera mano, por meterte con su familia, por meterte en el asado de los domingos, o sea, de verdad, yo al principio me sentía cohibida porque me daba como un poco entre cargo de conciencia y vergüenza aceptarlo. Y en cuanto que empezamos a aceptarlo me di cuenta de que me encanta. Déjate llevar. Me encanta. Igual te voy a decir, no todo es bonito, no todo es... hay una parte, por ejemplo, que Argentina está pasando por un momento económico, lleva varios años, y eso repercute en la inseguridad y la delincuencia. ¿Qué ocurre? Que hay ciertas zonas, ciertas horas que hay que tener en cuenta que puede llegar a ser peligroso, literal, pero real.
Nosotros hemos hecho contenidos en muchas zonas, siempre acompañado de gente y lo he percibido. Yo he ido por el conurbano saltándome semáforo porque le decía, y aquí no se para, no, aquí no paramos porque... El semáforo no se para. O, bueno, tuvimos hasta un caso de que nos iban a robar dos chorros, dos ladrones, se pararon, amigo, ¿qué hora es? Fuego. No, ¿qué hora es? Tiene fuego. Tiene fuego, nos pidió, no sé, no, íbamos regalados, como dice, estábamos con el cámara. En el mercado central, con el cámara, después de haber grabado. No me digas, ¿y les daron todo? No, ¿Nos reconoció? Nos reconoció y nos pidió una foto. Ah, YouTubers, ¿no? O sea, la cara empezó como a volver a recobrar el color, ¿sabes? Yo todavía hasta que no se fueron, dije, porque el día del que nos traía no llevaba y vino con retraso y justo estamos en la calle, bueno. Por eso que hay que percibir, no sacar el móvil en cualquier sitio y tener eso. No hay que volverse paranoico, es decir, para nada, pero tener ese dato en cuenta. Que cuidado, que yo te digo que en Madrid no te van a pegar un manotazo, te van a decir con una pistola, no, te lo van a robar así sutilmente, porque hay mucho hurto y también lo digo, oye, en Madrid, tened en cuenta. Es verdad, mira, esta recomendación te vale para cuando ahora paséis por Madrid, porque en el centro hacen así. Y ni te has dado cuenta porque son magos. Son magos. Mira, sin ir más lejos, acabo de ver ahora hace poco a Darío Orsi, que le han robado en un tren en Darío Orsi y a Yendo Olga. de Holanda o de Francia a Holanda o algo así. Ay, no. A Darío Orsi y a Sol. Sol. ¿En serio? Les acaban de robar. No, sí, les han cogido las dos mochilas que tenían ahí encima en el tren. Ellos estaban en el tren y dejaron las mochilas. Pues les han cogido las Son argentinos y les han robado todo. Y la tienen clarísima, o sea, no. Pero ¿qué ocurre? Se habrán tumbado un poquito, habrán dejado las mochilas y se lo han quitado. Para que dejen en cualquier lado. Pero bueno, consejo también. Otro, si te gustan los deportes de riesgo, ya acabo, sube un taxi, o como conducía mucho, un taxi. Te coges un taxi, bueno, te cogen, no, allí agarras. O no. Sí, eso ya. Muy bien, sí. Eso yo ya le expliqué al principio. Guarda con eso porque lo Primera argentino. regla. Sí. Pero bueno, como tú tienes ahí a un profesional que te va a explicar todo, pero te subes al taxi y lo vas a pasar muy bien. Porque van como locos. Es muy divertido. Van ahí, se pegan ahí a los coches, ¿no? No, pero bueno. ¿Alguna costumbre o tradición argentina que la hayan incorporado en su vida? ¿Cuál puede ser? ¿Tienen alguna? Yo, el mate. El mate. Toman mate. Tomamos mate. Sí. Mira, ¿Qué es esto? Así lo veis. Ahí, a ver si se ve. No, espera, ahí. Mira, ¿veis? ¿Estuviste yendo al gimnasio, Seba? Queremos era todo para mostrar mi brazo. Le hago el tatuaje para que la gente me pregunte. Ya lo han visto, ya. Es segunda parte. Oh. Ay, perdón. Él también siempre me muestra después del gimnasio. Cada vez. Y bueno, viste, que hay que... Estoy argentinizado, tengo que hacer cosas de esas. Sí. Pues a ver, el mate, los alfajores, el fernet, hacemos milanesas, coca, hacemos milanesas. Chipá. Chipá es paraguaya, yo sé. Lo que es el chipá, pero bueno, ya lo vas a probar. Yo sé que es paraguaya, pero yo lo conocí en Argentina, entonces yo para mí es... En invierno unos mate con unos chipá. Okay, sí, eso mate con pizza fría. Por la mate mañana, con todo en realidad, ¿no? Ahí está el tema. Va bien con Esto todo. es lo que me gusta. Yo también soy adicta de mate. Tomo cada día 2 veces capaz por el día. Me encanta mucho. Sí, además nosotros aquí nos juntamos con, yo qué sé, por las tardes cuando los chicos entrenan al fútbol. Pues ahí van sacando mate, van pasando, ahora llega el de la siguiente hora, te trae otro mate, pues va pasando. O si no, oye, que me he olvidado el mate, ¿quién lo trae? Bueno, venga, pues lo echo yo, ¿sabes? En Florida aquí hay mucho argentino y más cuando vamos al fútbol con nuestros hijos y tal, siempre estamos rodeados de... Bueno, es que todos nuestros amigos son argentinos. Claro, todos nuestros amigos son argentinos. Sí. Qué lindo, me encanta. Y si tuvieran a explicar a una persona de otro país, decimos, ¿cómo es un argentino para ustedes? Yo creo que se les reconoce rápido. Venga, tú di una y yo digo otra. Yo, mira, pondría un partido de fútbol en la selección argentina
y se les reconoce rápido. Corta. No, por la forma de hablar, los gestos, se conoce rápido. Es muy parecido a un italiano que habla español, es una mezcla, sí, te diría. Sí, o sea, yo lo definiría como pasional, con mucha labia, porque con un argentino creo que puedes hablar de todo. Como, ¿sabes? Puedes hablar de todo, del tiempo, de medicina, de fútbol, de política, de política coches, no ¿Querés pelear? del Producto Interior Bruto, de la inmobiliaria, de todo, de todo. O sea, siempre tienen una conversación interesante. Con un cordobés te vas a reír siempre, aunque sea una conversación interesante, siempre te vas a reír. Yo diría eso, pasionales, con mucha labia y yo diría generosos. Sí. Generosos. Bueno, ¿cómo se dice? Es que claro, acogedores, pero... Sí, nos gusta acoger a la gente. Claro, es que tengo que... Pero ¿cómo se diría para no decir acoger? Que recibe bien. O sea, hospitalario. Movimiento. Sí, se entiende. Claro, acogedores, ¿no? Como que a mi casa, vente a mi casa, no sé qué, a tomar un mate a mi casa, de hecho, no sé qué, a mi casa, ¿sabes? O sea, todo el mundo te quiere meter en casa. Es increíble. Yo nunca viví en una cultura que es tan como argentinos. No estás acostumbrada, ahora vas a ver. En España de verdad que, o sea, parece asombroso lo que te cuento, pero creo que siendo extranjero se percibe mucho. Mucho más. O sea, de verdad que lo vas a apreciar, vas a decir, madre mía, qué diferencia, ¿no? Porque es que es asombroso. O sea, yo vengo de España, que es un país bastante cálido y tal, y no tiene nada que ver. Para nada. No. Yo pensaba que son más que en Alemania, por ejemplo. Alemania un poquito más frío todavía que España. Eso es. En el sentido de como varios grados. Yo siempre digo que Alemania es... yo siempre digo que España es la Argentina de Europa. Sí. Junto con Italia. Eso te iba a decir, con ¿no? Italia y junto con Italia somos la Argentina de Europa. ¿Qué pasa? Que Italia, como no nos entendemos, sí nos entendemos, pero no, ellos hablan italiano. Pero hay siempre digo casos... que España y Argentina son mucho más hermanos de lo que nos pensamos. Mira, nosotros, el ejemplo que tenemos a un chico que se llama Quique, que le hemos reaccionado hace poco, es un chico español que vive allí, explicaba que él, por ejemplo, va a un boliche y que no le había pasado nunca. Y es andaluz, que él tiene labia, que tal, pero que le venían las chicas, se le encaraban, no sé qué, tal. Y claro, eso, mira que en España las chicas te pueden hablar, pues, por ejemplo, en Alemania y tal, es como, hay como una barrera mayor. En España, pero es que ahí directamente te viene la chica y a lo mejor se te pone aquí o te da un beso, o sea, y es como... Claro, decía, pero ¿y esto pues que te chamullan, que hasta las chicas? Y el chico ya ni te cuento. Sí, no, y además corresponde un poco con la idiosincrasia que tenéis de no dejar para mañana lo que podéis hacer hoy, porque a lo mejor mañana te cuesta el doble de lo que te cuesta hoy, ¿no? Entonces aprovecha el momento, carpe diem. Claro. Parece anécdota, pero es historia. O sea, él me también contaba mucho como que, ojo, con los argentinos en Argentina, porque chamullan bastante. O sea, hablan mucho y saben cómo hacerlo. Claro. A Seba le suena eso también. No, y muchas veces ese sentimiento de decir, tú te ha pasado, decir, o sea, en Argentina como den más pie de lo que habitualmente puedes hablar y tal, se pueden equivocar, pueden, yo qué sé, pensarse que está chamullando. Entonces es como que hay que tener ahí esa también. La cultura, pues mira, es curioso, pero nos pasa a ambos. Sí, y bueno, y lo que nombrabas antes de que por ahí los extranjeros valoran más como la idiosincrasia argentina. Coincido, y también creo que, por ejemplo, yo hace 3 años que estoy viviendo fuera, que estoy acá en Alemania, y ya ahora también cuando voy, o cuando estoy acá lejos, digo, che, mirá lo que tenía estando en casa, en Argentina, uno por ahí cuando está ahí no lo valora, y cuando está lejos dice, pero mirá qué bueno que estaba, qué bien que me sentía, cuando eso de que siempre va a haber un lugar para uno más, o para 2 más, siempre va a haber. Eso, y acá, por ejemplo, en Alemania, que no tenés que avisar 2 meses antes, no hay más lugar, pero me llevo la silla, no hay lugar, y es algo tan importante que uno sí no lo valora tanto, pero por eso te digo, ahora que Tal cual es lo que nos ha pasado a nosotros aquí. Es en plan, el viernes 25 a las 3 de la tarde, no lo sé, no sé si me va a apetecer el viernes 25 a las 3 de la tarde
tomarme un café o tomarme una cerveza o no salir del sofá. Pues Es con que no lo fiebre. sé, ¿no? O sea, no podemos quedar como para dentro de un mes porque no sé qué ganas voy a tener dentro de un mes. Si hoy hago 2 tortillas de patata y me apetece llenar la casa de gente para comernos las 2 tortillas de patata, es hoy, no es el 23 Yo no o el echo de día menos. 25, ¿sabes? España, por ejemplo, yo con mis amigos y tal, venga, vamos a tomar una cerveza y se arma cualquier cosa. ¿Dónde estáis? rápido. Bueno, pues me paso, sí, que va a venir luego fulanito y menganito y luego no sé quién se pasa. Pues, Como en pum, 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 Argentina, pum, pum. eso sí. Es Y como que nos vamos juntando, ¿sabes? Ay, qué lindo. Me Sí, encanta eso lo vas a ver también. Bueno, nosotros tuvimos que organizar un poco porque vamos para las fiestas, que hay muchísimas cosas, entonces tuvimos que organizar un poquito para que no se nos junten las cosas. ¿Qué vais a conocer? ¿Qué queréis conocer? Y vamos, o sea, yo soy de Santa Fe, de un pueblito cerca de Santa Fe Sí. capital. ¿Estuvieron por Santa Fe? Sí, estuve yo ahí. Estuve con los Palmeras, en la fábrica de Santa Fe, bueno, todo ahí, el puente que tenéis. Está chulo, está chulo. Y yo soy de un pueblito cerca de Santa Fe. Yo no soy de Santa Fe capital, yo soy un pueblito de 8.000 habitantes que se llama San Jerónimo Norte, un pueblito fundado por 5 familias suizas. Y entonces también tengo una mezcla bastante interesante. Pero bueno, vamos a estar ahí primero con mi familia, que hace mucho que no me ven. Todos quieren conocer a Anya, todos. Claro. Están más interesados en ella que yo. Bueno. Puede ser. Y después hacer algo de Buenos Aires, Córdoba, y bueno, capaz un poco Entre Ríos, que están todos ahí cerquita más o menos de Santa Fe. Qué bueno, qué bueno. Y encima hace buen tiempo ahora. Sí, por eso. Igual. Sí. Y más Bueno, hace calor. Calor, sí, Calor. tengo cumpleaños en Argentina, 22 de diciembre. Claro. ¿Tú? Sí, y vamos a hacer una fiesta porque Alta joda, guacha. Todas esas cosas tienen que aprender, sí. ¿cuántas cosas que no conozco? Por eso Yo pensaba falta. que yo estoy Lleva tiempo. re preparada para Argentina, pero no. Re preparada. Es súper raro para mí cómo es festejar cumpleaños en verano. Yo De nunca- verdad. Claro. Como nosotros. No, en pileta, no sé, voy a ver, con 40 grados, ¿no? Se hace mucho. Y Navidad en verano. Con el gorrito y el pantalón corto. Y con calor, para mí era súper raro. Me acuerdo una vez que viajamos a Argentina, que viajamos un diciembre, no, nos volvimos un principio de diciembre, o sea, viajamos finales de noviembre, principios de diciembre, y me acuerdo que fuimos a un Coto, creo que fue, o algo así, un supermercado, Sí, estaba lleno de... y estaban los Papá Noeles y las decoraciones de Navidad al lado de los ventiladores. De los aire acondicionados y tal. De los aires acondicionados, y yo decía, es que me explota la cabeza, porque para nosotros Navidad es frío. Claro. En Italia hay mucho nieve en esa época. Claro. Yo ya estoy hasta acá de pasarlo con frío y todo rápido. Ya, vamos a pasar Navidad Año Nuevo Argentina, déjense. Calor, pileta, asado, hasta tarde. Qué guay. Por eso nos vamos por un mes para también aprovechar el tiempo. Y ustedes tienen una frase de Argentina que antes les pareció bastante rara, no sé, pero ahora ya lo usan como muchas veces, no sé. Algo bien de Argentina. Sí, tú dices muchas, porque yo como si todo el día... no sé qué... Quilombo, por ejemplo. Quilombo, no sé qué, tuki. Tuki. Dale. Dale, nosotros es vale, no es dale, no sé qué. Y te contesto al toque. Digo, ¿cómo que al toque? Sí. Pero claro, ahora mis hijos que conviven entre argentinos y que tal... ¡pasa la bola! Digo, ¿cómo que pasa la bola? ¿Qué es eso? No tienes. No tienes. Porque el español dice tienes. Claro. Y me miran los dos así, ¿mi padre o mis amigos? ¿Quién tiene razón? Y ayer estábamos en McDonald's con unos amigos y le dice mi madre, ustedes van para allá. Digo, ¿cómo que ustedes van ahí? Claro, vosotros, decimos vosotros. Decimos vosotros. Pero, claro, ya tenemos el cerebro frito, ya. Vivimos con el argentino. Y más que decimos, yo creo, ¿eh? Lo que pasa es que se nos van como pegando, pero él sobre todo, él tiene una manera de hablar ya como que se le nota el claro. A mí me encanta ese che al principio, ay, amo. Sí. A mí me gustan mucho mis amigas que hacen un llamado, porque yo la he llamado. Ajá. Claro, porque él no tiene, tú no tienes un acento porteño cerrado. O sea, No, que no soy porteño, por eso. O sea, claro. Bueno, es más que nada por eso. Pero que Santa Fe está un poco más neutralizado. Sí. Pronuncia mejor, o sea, mejor. No es que sea mejor, pero que no tiene ese... No sé qué. Sí, un poco más. Llama. Lo que nosotros no hacemos es las S al final, no sé si se dieron cuenta,
Sí. Digo las S al final. Carlito, Carlitos le decís Carlito. El Carlitos. Exacto. Como Messi que dice todo. Exacto. Anda. Anda, Sí, pues, bobo. Messi corta las S, sigue cortando las S. Claro, también otro santafesino. A ver, vamos con las últimas, que son unas preguntas divertidas o picantes, a ver si se animan. Sí. Es como ahí, como tuk, 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 y cerramos. ¿Les Sí parece? a todo. Ya todo, no tenemos miedo a nada. Ah, guarda. Mira, Guarda. te hago preguntas de política. Bueno, No, no, mentira. I don't understand. I live in USA. Mejor equipo del fútbol del mundo. A ver. Tiene que ser sin pensar, tiene que ser como... Rápido. Pero para mí Real Madrid siempre. Sí, ya está. Ok. Real Madrid siempre. Pero no es porque lo digamos nosotros, es Google. Mejor equipo del mundo, Real Madrid. Ah, está bien. ¿Y para vos, Seba? Los dos. Real Bien. Madrid. Ok. Sí. Eso del mundo, pero de Argentina, De Argentina, mejor equipo. Ahí sí es complicado. Hay dos equipos grandes que son Boca o River. ajá. Por mucho que haya Independiente, pero creo que lleva muchos años. Yo, Boca o River. Y actualmente yo creo que River está un poquito por encima de Boca. No digo mejor afición, mejor que eso ya es aparte. Mejor jugador del fútbol de la selección argentina sin que sea Messi. O sea, A mí me gusta mucho, ¿cómo se llama este? McAllister. McAllister. Me gusta mucho. Di María. Ya no. Ya no. Di María. Pero ya se ha retirado. Sí. ¿Mate amargo o dulce? Amargo. No, que te tocaba. Amargo. Si tuvieran que elegir un año sin jamón ibérico o sin dulce de leche. Sin dulce de leche. Sin dulce de leche. Sin dulce de leche, ok. Un año No podemos vivir sin jamón, chicos. ¿Un año sin jamón ibérico o un año sin mate? Un año sin mate. Sin mate. ¿Un año sin jamón ibérico o sin Messi? Opa, papá. Bueno, el último año vamos a dejar, vemos a Messi. Podría estar un año podría estar sin comer jamón. Un año. Ahí está, mira lo que provoca Messi, ¿viste? Mira el nivel del jamón ibérico bueno. Que nos arriesgamos a ir a la cárcel, que no se puede meter jamón y lo metemos en la maleta. Pero que no se entere nadie. No, esto total, esto es para nosotros nomás. ¿Ciudad o provincia más linda de Argentina? Es subjetivo, es para ustedes. Sí. La más linda. Sí. Es que hay tanta diversidad, tío. Es que hay tanta diversidad. A ver, yo te diría que me quedaría con Buenos Aires, pero no porque sea la más linda, sino porque en Buenos Aires me siento como si estuviera en Madrid. Entonces siento como que estoy en mi segunda casa. Oh, qué lindo. A mí la gente del norte me ha encantado. De ese que es lo más reciente que tengo, pero Salta. Sí, claro, pero es que también cuando estamos en Iguazú. Salta muy bonito. Ushuaia, Bariloche, tío. Sí, muy Tan bonito. bonito. Sí. Es una pregunta Y si el vino de Mendoza. Sí, el vino de Mendoza que hacemos. No, y Córdoba, tío. Los cordobeses. Córdoba es un espectáculo. Pero como muy bonita fue Salta, no sé, es muy difícil. Es que estamos hablando de que cuando conozcáis de Argentina, tiene una diversidad de paisajes que... Parece que estás en países diferentes. Claro, es decir, es como, ¿qué es más bonito? Yo qué sé. ¿Perú o República Dominicana? Cosas totalmente diferentes. ¿Te Pues gusta más la playa? es que eso te lo encuentras en Argentina, te encuentras de repente Iguazú y luego te vas a Ushuaia y dices, madre mía, pero parece... No hemos sabido muy bien ahí, esa la hemos dejado ahí medio colgada. ¿Estilo de música o artista de música de Argentina favorito? Soda Stereo. Ahí. ¿Estilo de música o artista de música? ¿Puede ser Bizarrap? Sí. Bizarrap. Bien. Bien. Uno más moderno, Seba, te quedaste con el clásico. Excelente. Me encanta. Soda Stereo no pasa nunca de moda tampoco. No, y aparte es muy internacional, ya se escuchaba en España. ¿Maradona o Messi? Yo Maradona. Sí. Siempre lo decimos y nos quedamos con Maradona, sí. Maradona, no como a mí lo que me transmitía en el campo de fútbol. La sensación. He visto jugar de pequeño. Messi es mejor jugador de fútbol a nivel de estadística, como persona, yo creo que es... Messi tiene un pequeño hándicap y es que nosotros somos del Madrid.
Ok. Ya No, pero no por eso, soy objetivo. Bueno, pero nosotros hemos tenido que aprender a querer a Messi y le hemos aprendido a querer muchísimo más cuando estaba fuera del Barcelona. Sí. Esto es así. Fue una fiesta cuando se fue de Esto Barcelona. es así, chicos. Yo Cuando toma, estaba en el ¿sabes? Barcelona era un jugadorazo, pero no le teníamos el mismo aprecio y ahora que ya no está ni en París, que está aquí al lado nuestro, pues le vamos cogiendo mucho más cariño, amiguísimos ya. Bien. Pero cuando estaba en el Barça, Sí. se nos escapaba alguna que otra palabra fea. Sí, y lloraba. Me ha hecho llorar. Pero bueno, es parte del fútbol. Dale, chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Son unos capos, Son serio. unos genios, sí. Una gente muy solo, muy buena y así, está muy abierta. Me encanta Sí. muchísimo su onda, sus sonrisas también, Sí. porque eso nos pone muy contentos. Y Y para cerrar, nos gustaría, si tienen ganas de dar un mensaje para la gente que nos esté mirando ahora, de lo que ustedes quieran, un mensaje que les gustaría transmitir a la gente que lo esté viendo en este momento, que llegó hasta acá. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso es. O sea, No pierdas tu esencia, hagas lo que hagas y estés en el nivel y en el estatus en el que estés. Tanto si estás arriba como si estás abajo, sé tú. No pierdas tu esencia. O sea que lo que vas a hacer con tu germu, hazlo hoy. Bueno, muchachos, nos vemos, Che, muchas gracias. muchas gracias. 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 Por hablar con ustedes. Chau, chau. Gracias.